Buenas tardes, mis queridos hermanos. Que la paz del Señor reine en sus hogares y en sus corazones. Vamos a tomar el mensaje del día de hoy, pero antes quiero seguir invitándoles a que se suscriban al canal, escuchando la palabra, Gilberto López Cabrera. Y pues ahí tenemos los 10 temas que acabamos de concluir la semana pasada, dirigidos a los matrimonios, a las diferentes necesidades que se viven dentro de la vida familiar, de la vida matrimonial. Y bien, estamos a punto de continuar con el siguiente proyecto. Ahorita estamos tratando de armarlo y ya estamos hablando con las personas correspondientes que nos van a apoyar. Y bien, mientras vamos a compartir este mensaje. Quiero mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de los medios, a las personas que sintonizan este canal en Facebook, en WhatsApp. Les mandamos un fuerte abrazo y bueno, ¿qué puedo decirles? Un abrazo afectuoso, de amor y de consuelo. Que el Señor nos dé fortaleza para salir de esta crisis que estamos viviendo en todo el mundo. Yo creo que es algo muy lamentable, muy triste saber que hay mucha gente que se está yendo, que bueno, se nos está adelantando. La verdad es triste, es lamentable, es doloroso ver a familias sufriendo y padeciendo por tanto deceso. Pero vamos a encomendarnos a Dios y a pedirle que nos fortalezca en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te voy a invitar a que desde tu hogar me ayudes a orar. Si estás en familia o estás acompañado de alguien, tómense de la mano y unámonos en oración hacia la distancia, tomados de la mano en un mismo espíritu y pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Dile: Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra rebeldía, perdona nuestra necedad. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos en estos tiempos de sufrimiento y dolor que estamos padeciendo. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, ayúdanos a ser fieles y permanecer confiados en ti. Que esta angustia y esta tristeza no sea más grande que la fe que tenemos en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Envía tu Santo Espíritu sobre toda la humanidad, sobre la faz de la tierra, y renueva nuestros corazones. Limpia y purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mi hermano, mira, este mensaje que quiero compartir contigo nace precisamente a raíz de lo que estamos viviendo, de lo que está aconteciendo en el mundo, que es algo muy fuerte. Yo creo que en muchos años, bueno, no vivimos en otros tiempos, en otras crisis que hubo, pero yo siento que esta es la más fuerte que se está viviendo. No sé, Dios sabe por qué permite las cosas, y algo ha de querer decirnos el Señor a través de lo que está aconteciendo en el mundo entero. Y bien, decía yo, algo que me lleva a escribir este mensaje que quiero compartirte el día de hoy, y unos textos bíblicos que el Señor pone en mi corazón para compartirte, que hablan precisamente de esta gran necesidad. Yo creo que en estos tiempos muchos de nosotros, si no es que todos, hemos doblegado el corazón y abierto los labios, levantado las manos al cielo y pedirle a Dios que nos ayude. Yo creo que todos en estos momentos de necesidad hemos levantado una oración a Dios pidiéndole ayuda. No sé, todos reconocemos nuestra necesidad de Dios cuando estamos viviendo crisis difíciles, momentos difíciles, pero hay veces que pensamos que quizás Dios no nos escucha o no nos quiere favorecer, no nos quiere ayudar. Yo quiero decirte por principio de cuentas, mi hermano, que el Señor tiene todo el deseo de ayudarnos y de bendecirnos. Si hay algo que fluye de la naturaleza de Dios, es la bondad, la generosidad, el amor, el perdón, y Él quiere ayudarnos. O sea, Él tiene los brazos abiertos para ayudarnos, pero aquí hay algo que está interfiriendo en este proceso de recibir la ayuda de Dios. Nosotros extendemos la mano y pedimos la bendición de Dios,
Y Dios también derrama bendición sobre la humanidad, pero pareciese que algo está interceptando esa bendición que Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Y hoy precisamente vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no llega la bendición a nuestras vidas? ¿Por qué no llega la ayuda de Dios cuando clamamos desesperados, angustiados, llenos de dolor y de sufrimiento? Yo quiero decirte algo, mi hermano, hay algo que está impidiendo que esa bendición no llegue hasta nosotros. Y hoy quiero iniciar esta enseñanza tomando el texto del primer libro de Samuel en el capítulo 15, versículo 22. De ahí parte nuestra enseñanza. Escucha lo que dice el Señor. El primer libro de Samuel en el capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra de Dios. ¿Acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira lo que el Señor nos dice a través de este texto que decía yo, de ahí vamos a partir con la enseñanza del día de hoy. Dice el escritor, ¿acaso se complace Dios con los sacrificios o con las ofrendas, más que con la obediencia? ¿Qué es lo más grato a los ojos de Dios? Que tal vez muchas personas de las que servimos en la iglesia, que compartimos, que prestamos algún servicio en algún ministerio y todo, creemos que por dar ese servicio o por estar dentro de las cosas de Dios, Dios nos va a bendecir automáticamente por ello. No, mi hermano, dice la palabra en este texto que para Dios es mejor la obediencia que los holocaustos o las ofrendas. Porque a veces nosotros tomamos ese servicio, ese ministerio como una ofrenda para tratar de agradar a Dios, y lo que más agrada a Dios es que tú y yo seamos obedientes. Por eso el título de este mensaje, mi hermano, dice: siembra obediencia y cosecha bendición. Siembra obediencia y cosecha bendición. La obediencia a Dios, mi hermano, quiero que entendamos esto. ¿Qué es la obediencia a Dios? La obediencia a Dios significa escuchar, confiar, someterse y rendirse a Dios y a su palabra. Eso, en el lenguaje espiritual, significa la obediencia a Dios. Y cuando nosotros sembramos obediencia, mi hermano, cuando nosotros venimos sembrando obediencia en las cosas de Dios, escuchándolo, confiando, sometiéndonos y rindiéndonos a Él y a su palabra, entonces es cuando nosotros cosechamos bendición. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 15. Si me aman, guarden mis mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos de nosotros decimos amar a Dios. Y quiero decirte una cosa, mira, ahorita se da mucho que en los medios, en Facebook y todos los medios que existen, WhatsApp y YouTube, mucha gente manda mensajes espirituales y no es malo, qué bueno. Qué bueno que mandemos espirituales, pero se ponen a dar consejos espirituales y mensajes, mi hermano, y a veces pensamos que eso es suficiente, que con eso estamos haciendo todo. Vale más la obediencia porque decimos amar a Dios, pero no lo obedecemos. Por eso dice el Señor a través del evangelista San Juan: si me aman, guarden mis mandamientos, obedezcan, porque la obediencia es algo grato a los ojos de Dios. En el libro de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, escúchate, lo voy a leer directamente de la palabra. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Escucha lo que dice, esto es interesante. Los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tal debería ser su culto espiritual. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Mira la exhortación que nos hace San Pablo, que nos hace Dios a través de San Pablo en esta carta que escribe a los romanos. Dice el Señor: los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que nos ofrezcamos nosotros mismos, no un servicio, no un ministerio, tú y yo en obediencia a Dios. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Yo no digo que esté mal pertenecer a un ministerio o servir de alguna manera en un ministerio o asistir a misa o ir a la iglesia, no. Pero es más grato, dice el Señor, que nos ofrezcamos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y este debería ser, dice, el culto espiritual. De esta manera deberíamos rendir honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndonos nosotros mismos. ¿Cómo? En obediencia. Obedeciendo al Señor, obedeciendo su palabra. ¿Y por qué decíamos nosotros en cuanto al título que sembrando obediencia se cosecha bendición? Yo creo que dentro de la vida cotidiana, mi hermano, hemos aprendido nosotros que cuando obedecemos a algo, siempre hay algo meritorio, algo que es bueno para nosotros. Incluso como cuando pequeños te decía papá: oye, si haces esto, yo te doy esto, como si fuese un premio por la obediencia. Claro, la vida espiritual no se maneja de esa manera ni como premio, pero quiero decirte algo: dentro de la vida espiritual, mi hermano, no es una condición el obedecer, no es una condición para recibir bendición. Tienes que obedecer, no lo marca como una condición en la vida espiritual. Más bien es como una consecuencia o como el resultado de. El resultado de la obediencia es la bendición. Cuando nosotros actuamos en obediencia, mi hermano, automáticamente estamos atrayendo la bendición a nuestra vida. Como si fuese ese premio que recibíamos de pequeños cuando obedecíamos a papá o a mamá. ¿Qué nos decían de pequeñitos papá o mamá? ¿Me amas? ¿Me quieres? Y entonces obedece. Y cuando obedecíamos nos merecíamos un premio de parte de mamá o papá porque éramos obedientes. Pues en la vida espiritual es algo parecido. No es, repito, una condición tal vez como cuando éramos pequeños. Ahí sí nos condicionaba papá o mamá. En la vida espiritual es una consecuencia o un resultado de. Tú obedeces y automáticamente atraes hacia ti la bendición, porque esto ya está dado. La bendición, decía yo, nosotros clamamos a Dios y pareciera que no nos escucha. Él ha derramado la bendición está en camino, pero se obtiene a través de la obediencia. No podemos recibir la bendición y el favor de Dios cuando estamos caminando por otro sendero, cuando estamos en rebeldía, cuando estamos en desobediencia. El día jueves en la hora santa, en oración analizábamos precisamente el salmo de la lectura de ese día de la Eucaristía. Y dice el Señor, decía en ese salmo, que el Espíritu Santo hoy, decía, le habla a la iglesia. Era un mensaje, un llamado de Dios para todos aquellos que se reunieron en oración ese día meditando ese salmo. Dice, el Espíritu Santo habla hoy a la iglesia: no endurezcan su corazón como sus padres en el desierto. Fíjate lo que el Señor nos está pidiendo. Él está deseoso de derramar bendición, pero nosotros estamos aferrados a endurecer el corazón, a cerrarnos y a no obedecer, a buscar nuestros propios lineamientos, a buscar nuestros propios senderos, a buscar nuestras propias respuestas o los propios resultados. No estamos confiando ni esperando en Dios. No queremos obedecer su palabra. Porque finalmente a eso se refiere: no endurezcas tu corazón, entonces obedece. Y dice la palabra de Dios que esto es para bien. En el Salmo traía una bendición a través de esa exhortación que nos hacía de abrir el corazón, de no endurecerlo. Y decía la palabra en ese salmo: no sean como sus padres, que a pesar de lo que vieron, a pesar de los prodigios, a pesar de todo lo que Dios les dio en el desierto, aún así ponían a prueba a Dios. Aún así se rebelaban, aún así se ponían rebeldes contra Dios y endurecían el corazón. Dice el Señor ahora, dice hoy, el Espíritu Santo le dice a la iglesia: no endurezcas más tu corazón. Ahora es tiempo.
Hoy es tiempo, mi hermano, de ser obedientes a la palabra de Dios. Tomando en cuenta el primer texto que leímos del primer libro de Samuel, que dice que es lo más grato al Señor, no es la ofrenda, no es el holocausto, no es la sangre de los corderos, es la obediencia, es lo que más grato es a los ojos de Dios. Porque la obediencia es el conducto, repito, para recibir la bendición de parte de Dios. Por eso, mi hermano, en este mensaje que hoy quiero compartirte, yo te digo, no está mal lo que hacemos, no está mal que oremos, no está mal que meditemos la palabra, no está mal que prestemos un servicio. Lo que está mal es que no obedezcamos la palabra de Dios. Lo que está mal es que no nos dejemos guiar por el Espíritu y por lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Lo que está mal es que tú y yo, ¿cuántas veces nos dice el Señor que nos va a ayudar, que está con nosotros, que confiemos, que esperemos y hacemos todo lo contrario, mi hermano? Estamos desobedeciendo. ¿Cómo esperamos recibir bendición si no obedecemos lo que el Señor nos está diciendo? A veces tal vez entendemos que como seres humanos para nosotros es difícil cuando el Señor te dice permanece quieto en medio de la tempestad. Es muy difícil para nosotros, entra el miedo, entra la desesperación, entra el pánico. Le pasó a los apóstoles en la barca cuando la tempestad empezó a sacudir. Creían que iban a morir y que se iban a hundir. Y el Señor lo único que te pide es tranquilo, calma. ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe. Y eso es lo que el Señor nos dice el día de hoy a través de la palabra. Si queremos recibir esa bendición que el Señor ha enviado a nuestras vidas, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a escucharlo. Decía yo en cuanto a la definición de esta palabra, de la obediencia a Dios, que es escucharlo, que es confiar en Él. Cuando tú escuchas y crees en lo que Dios te está diciendo, tienes que aprender a confiar en Él. Y si el Señor te dice que tienes que sentarte en medio de la tempestad, mi hermano, usted tiene que sentarse en medio de la tempestad. Y si tú estás viendo que todo es contrario, mira, mi hermano, ¿qué puedo decirte yo? Cuando los médicos te dicen que ya no hay solución, que no sé, que la enfermedad está grave, que ya están casi desahuciándote de alguna enfermedad o algún familiar, mi hermano, entonces es cuando uno quisiera tirar la toalla y rendirse y decir ya no se pudo. El Señor te dice, espera. Todavía no se termina esto, la última palabra la tiene el Señor, recuérdalo. Y si el Señor nos pide mantenernos firmes y esperar es porque Él va a hacer algo, mi hermano. La obediencia trae bendición y cuando nosotros entendemos que detrás de todo esto está la mano del Señor, tenemos que aprender a confiar en Él, a someternos a su palabra, a decirle sí, Señor. Repito, a veces no es fácil, a veces sí es difícil, pero tenemos que aprender a ser obedientes, a rendirnos a Dios. No se rinda ante el problema, no se rinda ante las dificultades, no se rinda ante su gigante que lo acecha, ríndase mejor ante Dios. Esto es mejor, ¿sabes qué? Usted ríndase delante del Señor. Si usted quiere tirar la toalla porque ya está desesperado, ya no puede más, ríndase a los pies de Jesús, no a los pies de su problema ni de su necesidad, porque se está entregando a la derrota. Mejor ríndase a los pies de aquel que le dará la victoria una vez más en Cristo Jesús. Rendirnos a Dios y sobre todo, mi hermano, a su palabra. Yo no sé qué tanto creamos lo que está escrito en la palabra, pero si nosotros verdaderamente fuéramos personas de fe, si nosotros verdaderamente amáramos a Dios como decimos amarlo, dice el Señor en el texto que leímos del Evangelio de San Juan, si me aman, obedezcan entonces, guarden mis mandamientos. Si me aman, escuchen mi palabra y llévenla a la práctica, diría el Señor. Si verdaderamente
creen en mí, creen en mi palabra, mi hermano. Yo creo que si en verdad creyéramos lo que está escrito en la palabra, no estuviéramos tan desesperados y estuviéramos recibiendo constantemente las bendiciones de Dios. Yo creo que hoy el Señor es muy oportuno en este tiempo donde se están perdiendo muchas vidas. Se está sufriendo mucho, hay mucho dolor. Y esto va a traer consecuencias. Consecuencias en las personas que quedan vivas de alguna manera. Enfermedades que va a dejar esto de estrés, de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Yo no sé cuántas enfermedades vengan más, mi hermano. Yo lo único que quiero decirte el día de hoy, y que decía yo, este mensaje es muy oportuno, es que tenemos que empezar a obedecerle a Dios. Tenemos que empezar a ser dóciles y obedientes a la palabra de Dios. Abramos los oídos, abramos el corazón, escuchemos la palabra de Dios, meditémosla en el corazón, guarda la palabra de Dios en tu corazón y sobre todo obedezcamos lo que el Señor nos dice. Él no se equivoca. Él no va a mandarnos cosas que sean peores para nuestra vida. Dice la palabra que Él no permite cosas más fuertes que nuestras fuerzas. Así es que, mi hermano, usted confíe en Dios, crea en Dios y obedézcale a Dios. Quiero terminar este mensaje, mi hermano, con estas palabras. Quiero que abras tus oídos y tu corazón, mi hermano, porque el mejor acto, escucha, y demostración de amor hacia Dios y es ser agradecidos, y por medio de ese agradecimiento ser obedientes. Es obedecer la palabra, esta palabra de vida que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esa es la manera más grande de manifestar el amor que sentimos por Dios, obedeciendo. No tomes decisiones sin consultarle. Cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, mi hermano, estamos desobedeciendo. En todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, dice también la palabra de Dios en este libro de Samuel, en el capítulo 1. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha, y en todo lo que emprendas tendrás éxito. Si nosotros, mi hermano, aprendemos a consultar a Dios en nuestras decisiones, desde lo más pequeño hasta lo más grande, entonces vamos a poder recibir la bendición de Dios. Recuerda que se trata de hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. Por eso te digo, cuando vayas a tomar una decisión, mi hermano, consulta al Señor y cuando tomes la decisión, fíjate que esté en la voluntad de Dios, no en la nuestra, porque eso es rebeldía y desobediencia. A veces hay cosas que no nos gusta obedecer, porque a quién le gusta que le manden, sobre todo cuando somos orgullosos, cuando somos soberbios, que no nos gusta que nos den órdenes, que no nos gusta que nos corrijan. Es por eso que nos rebelamos y no hacemos caso. Y yo quiero decirte una cosa: si no quieres hacer caso a lo que yo diga, está bien, estás en tu derecho. A lo que te diga un predicador, es más, hasta un sacerdote, estás en tu derecho. Pero a lo que sí te digo, mi hermano, que tienes que obedecer es la palabra de Dios. Eso sí es irrevocable. Para recibir la bendición de Dios tenemos que ser obedientes al Señor, porque ese es el medio a través del cual recibimos la bendición de Dios. Déjate guiar por su palabra, déjate guiar por su espíritu y verás las bendiciones en tu vida, porque el que siembra obediencia cosecha bendición. A Dios sea la gloria y el honor, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos. Amén.